disco rayado, ¿verdad? Pero para mí ha sido magnífica, magnífica. Ustedes junto conmigo estamos viviendo, ya saben lo que vivo yo, porque pues aquí es como lavadero, hablar y compartir cosas santas y buenas, ¿verdad? Y entonces estamos compartiendo esa alegría y esa esperanza en nuestro corazón. Bienvenidos a todos los que se están conectando, a Marta Buenrostro, Lilia Sandoval, Verónica Sandoval Contreras, Luis Antonio se volvió a conectar por su abuelo Ignacio, que hoy estaría cumpliendo años. Claro que sí. Bueno, empecemos. Digo que hoy hay justamente un cambio en continuidad. Para todos aquellos que van poco a poco metiéndose y no han llevado hilo desde, ya vamos 5 meses, sí, yo creo que ya no me acuerdo yo, ahí si alguien se acuerda, avíseme, pero ya vamos como 5 meses así, conectados. Y entonces, para los que vayan empezando, Dios tiene muchos procesos y muchas formas de hablarnos, pero hay uno que utiliza muy común, que es el proceso de que va Dios caminando así, va llevando nuestro proceso así, y de pronto, como si estuviera hablando de nosotros, y de pronto nos hace girar y dice, no, mira ya, sigue hablando de lo mismo, pero ya te cambió el enfoque. Hoy es un día de esos, un día donde Dios sigue hablando de lo mismo con nosotros, nos sigue hablando de nosotros, pero nos hace girar la mirada con un enfoque distinto. Todos aquellos que ya vayan siendo fieles lo van a ir notando o ya lo notaron. Dios tiene muchas formas, muchas veces va hablando suave y de pronto te hace como un reflejo, dicen en la psicología. Te pone el espejo donde ves y te descubres, dices, híjole, me falta esto, oye, no tienes lo otro. Eso es justamente para que nunca perdamos piso. Y el que nos haga mirar hacia el horizonte para que nunca perdamos la meta y la perspectiva. Dios es muy sabio. Entonces, hoy vamos a empezar justamente con esas lecturas que nos llevan a vivir y a disfrutar esta gracia. La primera es el profeta Jeremías, capítulo 26, del 1 al 9. Jeremías 26, del 1 al 9, ¿sí? Para que quien no lo tenga, si a alguien le falta el misal de agosto, por WhatsApp se lo puedo mandar para que lo tengan. No siempre me llega, porque a veces hay que conseguirlo y no siempre, pero bueno, cuando lo tenga lo paso sin problema a todos. Entonces tengo el de agosto, para que por WhatsApp me lo pidas. Es que yo no sé si por Messenger se puede, pero lo intentamos. Bueno, entonces si ya tienes tu misal o tu Biblia, pues agarras entonces Jeremías 26 del 1 al 9. Aquí está Dios hablando al profeta Jeremías y nuevamente se dirige a él. Vamos a empezarlo. Dice aquí, al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá. Está hablando del contexto histórico, ¿sí? O sea, ¿en qué momento de la historia Dios habló con Jeremías? Y entonces dice, bueno, mira, más o menos era el principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá. Entonces, en reinado de Joaquín, iniciando su reinado, el Señor le habló a Jeremías, el profeta, uno de los profetas mayores junto con Isaías, y que expresa un contenido muy profundo. Su vida fue el mensaje de Dios y le dijo, esto dice el Señor. Ya cuando está expresando y esto dice el Señor, ya nosotros inmediatamente decimos, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla. ¿Por qué? Porque es Dios directamente el que va a hablar. Entonces, ya uno pone justamente atención. Entonces dice aquí el Señor al profeta, ve al atrio del templo y dile a todos los habitantes de Judá que entren al templo para adorar al Señor. Se lo repito, ve al atrio del templo.
Aquí me voy a detener en el atrio del templo, porque a veces pasamos palabritas y no nos damos cuenta de la profundidad. ¿Qué es el atrio? ¿Alguien podría decirme qué es el atrio del templo? ¿Todos los templos tienen atrio? ¿Qué significa el atrio? Porque si tú piensas, en todos los sitios, algunos tienen arcos, otros tienen jardineras, pero es muy raro el templo que no tenga atrio. La mayoría de templos tiene atrio. ¿Y qué significa el atrio? ¿Por qué los templos tienen atrio? Alguno dirá, ay padre, pues es que al salir de misa muchos se quedan en la guáguara, en el charloteo. En misa hasta dormirán, pero afuera y ya compran churros, papas, ¿qué más? Todo lo que venden, parece tianguis aquello. Y entonces para ponerlo, no. ¿Por qué hay atrio? ¿Qué simboliza el atrio? Sí puede ser para la convivencia, para el compartir, pero el atrio tiene el significado como de una antesala. Antes de llegar yo al templo, llego al atrio. Y el atrio ya es como si ya entrara yo que sé, a la cochera, entrar al jardín de tu casa. Y entonces, al entrar, yo ya me estoy predisponiendo a que voy a llegar a un sitio sagrado. Entonces, el atrio es el símbolo como la antesala donde mi ser ya me dice, estoy en un lugar sagrado. Estoy entrando a un lugar sagrado. Dios le dice al profeta, ve al atrio, lugar de la preparación, espacio donde la gente se predispone a entrar en la fe, donde la gente se prepara y dispone el corazón para entrar al encuentro del Señor. Ve allí donde se preparan para encontrarse conmigo. Ve allí. No le está diciendo al templo, dice, ve al atrio. Ve al atrio del templo y dile a todos los habitantes de Judá que entren al templo a adorar al Señor. Ve al atrio, los que están afuera, los que se están preparando, los que entran o no entran, los que quieren o no quieren, porque hay muchos que nomás van al atrio, van al templo pero no se meten, nomás van al atrio. Y ahí desde fuera ven al Padre y ya, hasta de fuera, ya casi de antes del atrio se persignan y se pelan como Baltasar. Y entonces dice, ve al atrio y dile a la gente, a todos los habitantes de Judá, que entren al templo a adorar. Dile a todos los habitantes, que no se queden en la puerta, que no se queden afuera, que pasen, que entren. ¿Qué significa? Que no basta saber cosas de Dios, que no basta tener teología, que no basta saberte la oración de San Cucufato, el santo de los imposibles, que no basta con que seas de la vela inapagable, que no basta que seas del escapulario bendito, que no basta que estés por fuera, que te metas, que te introduzcas, que te comprometas. Y dice allí, que entren al templo para adorar al Señor. ¿Qué significa? Que tengan una relación íntima, profunda, personal. Esto es algo que ha estado repitiéndose en la semana. A la iglesia, yo no lo sé si soy el único, pero yo sigo repitiendo que a la iglesia le falta ese fuego, ese ardor de un auténtico cristiano. Estamos, como decía la canción del tiempo de mis papás, no te andes por las ramas, uy, 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 uy. Hay muchos cristianos, muchos. Ya no quiero decir que solamente sacerdotes, religiosas, obispos. Todo el pueblo de Dios estamos en las antípodas, estamos afuera. No es una religión profunda, una religión donde para mí sea esencial, donde yo tenga un encuentro íntimo. Mucha gente, estamos con Dios, nos acercamos a las cosas de Dios, pero no llegamos a sentirlo, a disfrutarlo, a encontrarlo.
¿No te has fijado que a veces al llegar a las misas están viendo a ver quién entran, quién salen, leyó bien, leyó mal, por qué hace el padre eso, lo otro, me gustó, no me gustó, pero nos salimos igual o peor que como entramos? Cuando es un momento de encuentro, por eso dice, entren a adorar. El reino de los cielos tiene que ser alguien que esté trabajando, alguien que esté buscando. Por eso hablaba del tesoro escondido. Quien encuentra un tesoro escondido, pues ¿quién lo va a encontrar? Uno que anda buscando tesoros, uno que anda trabajando, uno que está moviendo la tierra. Y por eso también nos habló de la explicación del sembrador y de la cizaña. Introducirnos, experimentar ese gozo de encontrarnos cara a cara con Dios, de sentir esa emoción, ese vértigo de yo quiero más. Pues le dice Dios al profeta, dile a todo el pueblo que se meta. ¿Cómo sueña Dios? Que entremos y disfrutemos verdaderamente el significado de la fe, de consagrarnos a Dios, hermanos. Se requiere una opción que tú quieras, opción fundamental, palabras que hemos repetido esta semana. Diles que entren al templo para adorar al Señor. Todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Ve al templo, al atrio, y diles que pasen a adorar al Señor. Todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si escuchan y se convierten de su mala vida. ¿Qué significa esto? Para que no lo veas como regaño, porque a veces somos tan sensibles. Ay, no, es que ya nos van a dar una regañiza. Aquí está hablando de algo muy bueno e importante, y ahora lo siguiente lo vas a entender. Dice él aquí, quiero que vengan a adorar a Dios y que les digas todas las palabras que te he dicho sin omitir ninguna. ¿Para qué? Para ver si se convierten, a ver si escuchan y se convierten de su mala vida. Escuchar y convertirse. ¿Qué es a entrar a adorar? Para que cuando uno se mete, empieza uno a ver su vida. Yo creo, y esto es verdad, y lo digo a todos los que me están escuchando, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Si tú quieres verdaderamente conocer la grandeza de la fe, tienes que venderlo todo. Yo tenía puras porquerías y así me agarraba, no, Diosito, no me quites esto, ¿por qué aquello? Pero si uno no suelta sus tesoritos, si uno no es capaz realmente de venderlo todo, no llegas a conocer y a disfrutar el tesoro, no llegas a entender en profundidad lo que verdaderamente Dios es y te da. Entonces quien está afuera no sabe, no entiende de amor, no entiende de grandeza. ¿Por qué? Porque no lo está viviendo. Por eso Dios dice, ve y vende lo que tienes, a ver si me escuchan. Y al escucharme, dice, se convierten de su mala vida. ¿Qué es mala vida? No es solamente que hagas pecado. De la mala vida, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, del vacío. Esta es la mala vida, de lo que decía ayer justamente el alfarero. El alfarero hablaba de decir, yo puedo hacer contigo grandes cosas. Yo puedo volverte a hacer de nuevo con el mismo barro. Ve y vende lo que tienes y compra el campo. Pero es que yo ya viví una vida de pecado. En la mañana hablábamos de Ignacio. Ignacio de Loyola, no crean que era un alma de Dios, era un hijo de su madre.
sin ofender a nadie. Pero ese hombre, cuando se encuentra y abre su oído y su corazón a Dios, le llega un cambio. El mismo Ignacio, el mismo de Loyola, el mismo canijo que era, empieza a dar cambios en su vida. ¿Quién no conoce los jesuitas? De ahí empezó, él empezó con ese carisma, el cambio de su vida. ¿Cómo yo voy a ser fermento? ¿Cómo voy a influir en mi familia, en la sociedad? Cuando al adorar a Dios, al escucharle, dejo que su palabra, su amor me fermente. Y por medio de mí empiezo a fermentar, o Dios empieza a fermentar el pueblo. A ver si me escuchan y cambian su mala vida. ¿Quién no quisiera cambiar la mala vida que tenemos? Bueno, a mí no me gusta, la sociedad, el cómo estamos viviendo y sufriendo. Yo sí quiero cambiarla. A ver si me escuchan. Diles que vengan a adorar. Diles que se metan más, que no tengan miedo. Diles que entren, que se encuentren conmigo. Y dice aquí, si ellos se convierten y cambian su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas intenciones. No es que Dios castigue, ya lo hemos repetido cantidades de veces. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Muy sencillo. Que cuando alguien se lastima, Dios se lastima. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer de la red? Yo me encantó lo de la red, porque Dios tira su red. ¿Qué es la red? Es una red de bendiciones, de misericordia, de oportunidades, de paz, de sanación. Es una red de hermanos, de papás, de alegría. Eso dice. Tendrás 100 por 1 en papás, en hermanos, en amigos. Yo te daré el 100 por 1. Es una red de gracias, de bendiciones que te bombardean por una vida de paz y de esperanza. Esto es lo que Dios nos dice. Y dice, si ellos se convierten y aceptan las oportunidades, cambian su mala vida, yo me derramaré más en gracias en ellos. Si no lo aceptan, pues me dolerá mucho, porque ellos se alejarán de mí y se lastimarán. Seguirán haciendo un mundo destructivo. En estos días que en México se luchó por no decir no al aborto, yo pensé en tantos sitios y personas que están tan convencidas de ello. ¿Cómo puedes estar convencido, convencida de la destrucción de la vida? No podemos estar. Pero ¿qué ocurre? Dios nunca deja de dar oportunidades. Por eso dice, yo me arrepiento del castigo que he pensado imponerle a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor, si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que sin cesar les he enviado, a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este pueblo, a este templo, como al de Silo. Si no me obedecen, nosotros tenemos una ley natural en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, que nos lleva siempre a hacer el bien y evitar el mal. Alguien pudiera decir, Padre, entonces si tenemos esa ley, ¿por qué hacemos el mal? Porque muchas veces no la obedecemos. ¿Quién no sabe que robar es malo, sin embargo lo hacemos? ¿Quién no sabe que realmente hablar de las personas es malo? Sin embargo, lo hacemos. Por eso dice aquí, si no me obedecen ni cumplen la ley que les he dado. Y como esta semana lo hemos estado viendo nosotros, justamente eso de que hay muchas veces, pues porque no me han dado, porque no me han enseñado, porque no he sabido cómo, caemos en eso. Los que tienen más luz deben de proporcionarla.
Tú tienes más oportunidades, tienes más gracia, Dios te dio más estudio, tienes más espiritualidad. Ponte a ayudar. Ponte a ayudar, a despertar conciencias, a decirle a la gente que su naturaleza reclama su cauce. Dile a la gente, habla con los cercanos, hazles entender que no nos podemos autodestruir como género humano, que está en nuestras manos no solamente el futuro de la humanidad, sino que realmente, si está el futuro de la naturaleza, de la creación. Eso habló Dios al principio. Llévenlos a la perfección. Esto es lo que Dios invitó a los seres humanos y le entregó la naturaleza para que lo llevara a la perfección. Pero aquí está la clave. Por eso el profeta está en el medio del pueblo, parándose, hablando, motivando, tocando el corazón. ¿Cuántos lo conocerían el profeta? Lo conocía todo el pueblo. Y el profeta estaba allí. Hermanos, por favor, miren lo que está diciendo el Señor. Hermanos, nos estamos lastimando. Mira, quiere a tu hermano. No trates así a tu esposa. El profeta está despertando como el fermento, inflamando la masa. Esto es gente hermosa, gente grandiosa que está haciendo el bien en el mundo. ¿Cómo me ha llenado de alegría muchos de ustedes ver el cambio de su vida? Es que es impresionante cómo nuestra vida ha ido dando un cambio y cómo muchos de ustedes han dicho, y ya mi familia ha empezado a escuchar, estamos conversando, ya nos pedimos perdón. Esto es ser fermento. Esto es nosotros despertar lo mejor que hay en el otro, lo que decíamos, ¿verdad? Ayer y esta semana. ¿Por qué todos estamos en la misma red? Imagínense qué bonito sería que al final, en el juicio final, cuando los ángeles jalaran de verdad la red, le dijeran los ángeles a Dios, Señor, todos los pescados son buenos, no hay ningún malo. Es que solo de pensarlo me causa una inmensa alegría. Todos los pescados son buenos, ninguno es malo. Imagínense, porque en la red está tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, tus patrones, todo mundo estamos metidos en la red. Y el profeta, el que es fermento, está buscando despertar. Eso está haciendo el profeta. El profeta está hablándole al pueblo, no solamente por lo que Dios le dijo, sino que está haciendo fermento, está animándolos. Va a pasar una cosa muy curiosa, porque cuando el profeta está hablando en el nombre de Dios, Dios ya le dijo, mira, dile al pueblo entonces que si no me obedecen, que si no le hacen caso a la ley que yo les he dado, si no escuchan mis palabras de todos, el fermento, todos los profetas que les he dado, entonces yo trataré este templo como el de Silo. El templo, ¿qué es el templo? La casa de Dios. ¿Qué es el templo? Lo más puro y consagrado que hay en ti, en todas las personas. Y entonces haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Te dejaré a tu libre albedrío, pero te vas a lastimar, te vas a destruir tu cuerpo, vas a dañar tu mente. Yo solamente pensaba en estos días una cosa, y si un día todos aceptan el aborto, todos aceptan el robo, la injusticia, la corrupción, si reina la maldad en el mundo entero, ¿qué ocurrirá? Piensa en un momento donde padres matan a sus hijos, donde hijos matan a sus papás, donde vas por la calle y como los videojuegos esos, vas matando a todo mundo, te golpean, te gritan, país contra país. Alguno dirá, ay padre, eso ya pasa. Pero puede ser peor.
puede y podemos llegar a cosas peores. Señor, pero ¿cuándo ocurrió esto? Cuando se me acabaron los profetas. Cuando ya no ha habido personas que escuchen mi palabra y lo vendan todo para anunciar mi reino. Es cierto, ¿eh? ¿Cuánta gente ya no vive la espiritualidad como antes? Y hace falta. ¿Por qué no la vive? Porque el mundo te presenta cosas que parecen grandiosas. Y el mundo te presenta cosas que parecen maravillosas y las dejamos. Y digo todos, ¿eh? Yo no estoy diciendo unos, yo digo todos. Porque tengo que aceptar que mi iglesia católica ya no es lo que era, pero sí puede llegar a ser. Yo sí creo en la iglesia católica, yo sí creo en los seres humanos, yo sí creo. Y voy a decir otra cosa más, yo sí creo en todas las personas, aunque las personas no crean en ellas mismas y no crean ni en mí. Porque no puedes impedir que yo te ame, porque ninguna persona puede impedir que yo haga el bien, no puede, porque es mi decisión, hacer el bien es mi decisión. Todo mundo puede decir lo contrario y detenerme, es mi decisión hacer el bien. Pues yo voy a tomar la decisión de hacer el bien, a decir la verdad, de vivir en paz. Yo tomo mi decisión, esa opción fundamental. Decía que en aquel tiempo de griegos, Sócrates murió por la verdad. Y fíjense, una persona, por eso digo que hay una ley natural, una persona que no creía en Dios. El profeta se encuentra con una realidad. En cuanto dice esto, inmediatamente van a ver lo que pasa. Entonces, los sacerdotes, profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes, profetas, lo apresaron diciendo al pueblo: este hombre debe morir porque ha profetizado en el nombre del Señor que este templo, como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. ¿Quiénes lo hicieron? Dice aquí claramente que fueron los sacerdotes y profetas. ¿Quiénes fueron los que apresaron a Jeremías? Los sacerdotes y profetas. Los que tenían el mismo encargo. ¿Cuál es el encargo del sacerdote? Consagrar y llevar al pueblo a Dios. ¿Cuál es el encargo? Justamente de los profetas, ser la boca de Dios. ¿Cómo es que los sacerdotes y profetas son los que apresan a Jeremías? Y quienes, miren lo que va a ocurrir. Entonces la gente se amontonó contra Jeremías en el templo. Lo quieren linchar y matar. Pero empezaron los profetas y sacerdotes, los propios que eran fermento. A mí me retumbaba esta mañana la expresión de Jesús: ustedes son la luz del mundo. Y no se enciende una luz para esconderla, sino para que ilumine a todos los de la casa. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué servirá? Nada más para que lo pisen. ¿Cómo es posible que aquellos que están llamados, que Dios les tocó el corazón, se les enfríe y se vuelvan los primeros perseguidores, los primeros contrarios contra el deseo de Dios? Pues lo hay. Lo escucharemos ahora en el Evangelio. Ningún profeta ha sido bien recibido ni en su casa ni en su familia. Ahorita lo vamos a comentar. O sea que el fermento nunca debe de dejar de dar su opción por el pueblo. Porque hay muchos falsos profetas, no son malos.
pero les hace falta eso profundo, eso auténtico, eso que te hace venderlo todo todos los días. Pues todo el pueblo se amotinó contra el profeta, pero él no dejó de hacer el bien. Aunque no te parezca, aunque te parezca imposible, aunque me digas malo, yo seguiré haciendo el bien. Yo seguiré fermentando. Hay un dicho en la Iglesia Católica que dice: sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. ¿Qué significa? Que la fidelidad de una persona motiva y genera la fidelidad de otros, fermenta. A lo mejor en tu casa, al querer estar siendo fiel, te estás encontrando con luchas, con batallas, con dificultades. Te estás encontrando con gente que te dice: uy, ¿qué estás haciendo? Y a ti qué te interesa, iba a decir qué te importa, pero también, a ti qué te interesa, yo sabré muy mi vida, sí, muy santo. Ay, sí, ahora sí, estás haciendo cosas buenas. Y mucha gente que a veces hasta de la propia casa, de la propia parroquia, de la propia iglesia, te encuentres con que sean los primeros obstáculos. Pero es que ese no es el punto. La medicina, cuando se inyecta en el cuerpo, se encuentra con las bacterias, se encuentra con las células y los órganos enfermos. Pero eso no le asusta a la medicina. Al contrario, eso le motiva para ir transformándola, para ir sanando y convirtiendo aquello. A nosotros no nos tiene que asustar que muchas veces en la historia y en el mundo, en los ámbitos donde estemos, sintamos el vértigo y los azotes de lo que es contrario al reino de los cielos, o partidarios del mal, o partidarios del imperio del mal. Es que no nos tiene que asustar eso. No, como que no se tiene que asustar el doctor porque todos les lleguen enfermos. Eso te afianza más. Hoy me encontré una imagen de un árbol que está lloviendo y el árbol se está moviendo, sacudiéndose. Y entonces dice la imagen: las lluvias y los vientos les hacen muy bien a los árboles, porque los hacen enraizarse más. La herida de mi hermano, no sé si ustedes han curado a algún enfermo. Cuando tú estás curando, te duele a ti más, pero sabes que tienes que tallar. Y el otro grita: ¡ay, me duele! Como no es tu pie, como no es tu cuerpo, ¡quítate! Claro, ¿por qué? Porque le duele, pero no porque grite, le voy a dejar de curar, tengo que hacerlo. Aquí es donde nosotros no dejamos de mirar a Dios y no dejamos de mirar el horizonte. Es que ahorita es natural que te cueste, es que ahorita es natural que te ardan mis palabras, pero no voy a dejarlas de decir por amor a ti y el amor a Dios, porque el Señor nos espera y el fermento sigue trabajando. Jesús, en el Evangelio que hoy nos encontramos, Mateo 13 del 54 al 58, justamente llega a su pueblo, a su casa, muy contento, a anunciar, a hacer fermento de aquellos que jugaron con él a las canicas, al trompo. No sé si había en ese tiempo, pero en el mío sí. A jugar eso, a jugar Shanghái, a jugar quemados, a jugar declaro la guerra. Todos aquellos juegos. ¡Oh, mi primo, mi mejor vecino! Llega Jesús. Ya corría fama de él, de que era maestro. Y entonces llega a su pueblo como quien llega a su casa con aquel entusiasmo, con aquella alegría de ayudar a su gente. Y entonces va llegando Jesús, llega a su tierra y se pone a enseñar a la gente en la sinagoga, a dar lo que tiene, a empezar a sanar, a curar a la gente. Empieza a enseñarles de tal forma que todos estaban asombrados, diciendo: ¡wow! Esto sí va en serio, ¿eh? Este sí se está metiendo, mira. Y es que es grandioso. Cuando en casa llegas
Todos los notan, aunque muchos digan que no. Cuando una persona se está metiendo en Dios, se está metiendo en la honestidad, en la paz, todos lo notan. Y se preguntaban, pero hay algo que brinca. ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? Empiezan las resistencias. Tú y yo, si estás sintiendo en tu corazón ser fermento en tu parroquia, no te aconsejo, no te tienes que asustar de lo que se rumora en la parroquia. No te tienes que asustar de las rivalidades si hay entre los grupos o entre los integrantes de los grupos. No te asustes quizás de la fragilidad del sacerdote. No te asustes, porque para eso fuiste, para eso llegaste a la parroquia. Si tú estás entendiendo, si estás descubriendo un gozo muy grande, no te asustes si en tu propia casa eres criticado o rechazado. Al contrario, agradécele a Dios, porque tu vida ya está influyendo en eso. Me encontré hace poquito, me llegó un audio de un hermano y me gustó mucho, porque ese hermano, Dios le tocó su corazón y ahora, no sé cómo, no sé por qué, está mandando sus reflexiones también. Él estuvo en el seminario y está mandando sus reflexiones. Me gustó mucho. ¡Ay, qué bonito, Señor! Que uno pueda servir de estímulo para otros. ¡Qué grande, Señor! No siguió en el seminario, se casó. ¿Pero y qué tiene? Estamos repitiendo toda la semana. Esto es para todos, desde todos los estados de vida. ¿Estás casado? Compártelo. Promuévelo, llénalo a los demás. No te asustes si alguien de pronto te empieza a criticar. Uy, ¿para qué haces eso? Y eres incoherente. El fermento es así. Te debería de dar gusto. ¿Por qué? Porque tu vida ya está influyendo en aquella persona. Porque no pasa indiferente, porque ya están poniendo los ojos en ti, porque estás generando un cambio en esas personas. Qué padre es. Jesús llega allí y la gente ya está. ¿Y de dónde sacó esos poderes milagrosos? Fíjense cómo somos unos hijos de la fregada nosotros, Dice, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría? ¿Qué importa? ¿De dónde la haya sacado? Lo importante es que te está haciendo un bien. Y esos poderes milagrosos, Jesús se mantiene en pie. Le duele. No le duele por lo que le critican, por su incredulidad que tenían. Y dice aquí, ¿acaso no es el hijo del carpintero? ¿No es el más pobre? ¿No es el más tarugo de la casa? Me gustó, ya les contaba hace unas semanas, la vida de San Patricio, que todo mundo lo tenía por el tarugo, perdonen. Por el tarugo. Mira hasta dónde llegó. Santo Tomás de Aquino le decían el buey mudo. Allá en el seminario era muy callado, muy reservado. Y le decía, era muy alto, y le decían el buey mudo. Y dice, búsquenlo y verán. Pero cuando este buey habló, hizo que se estremeciera la tierra. El que es fermento seguirá siendo fermento. Porque a mí no me da el poder de ser fermento la respuesta de la masa. Yo soy fermento y seguiré siendo fermento.
He tomado la decisión y no la voy a soltar. Eso es lo que dice Jesús. Y entonces la gente empieza a fermentar. Empieza a crear un cambio, empieza a crear división, empieza la gente a incomodarse porque el fermento eso hace. El fermento va entrando hasta lo más profundo de la masa, de las células, de la harina y lo va transformando. Entonces, una persona que es fermento va entrando a la masa y la masa empieza. ¿Cómo? ¿Guru, mijo? Y entonces empiezan ellos a murmurar diciendo, ¿de dónde sacó esa sabiduría? O sea que sí la reconocían. ¿De dónde esos poderes milagrosos? También reconocían los poderes milagrosos. ¿Acaso no es el hijo del carpintero? Pues sí, es el hijo del carpintero. ¿Sí? ¿Sí le conociste? Es el mismo, pero tiene algo distinto. Hay algo que tiene que tú no le conocías, porque tú pensabas que le conocías. Es el mismo, pero es otro a la vez. Y en mi casa y en tu casa nos dirán, pero tú eres esto. Sí, soy el mismo, pero tengo algo distinto en mí. Algo, como dice el profeta Jeremías, algo que quema mis entrañas, algo que me hace ir a más allá. Sí, sí lo tengo. Soy yo, el mismo, el hijo del carpintero. No es su madre, María. Se llama María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Sí, sí, son mis hermanos. Sí, sí los conoces. Soy el mismo que viste y calza. Y entonces dice, ¿que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿Dónde pues has sacado todas estas cosas? Si los quisieras, lo entenderías. Pero no porque ahora te resistas, dejaré de ser fermento. Bendigo a Dios a todos aquellos ustedes que están siendo fermento. No pares. Sigue adelante. Cuento una experiencia rapidito. Así como marca el Evangelio, yo creo que a todos les ha ocurrido. A mí me pasó también. ¿Qué me pasó? Pues que empecé a encontrar ataques. Pero ¿por qué te vas tan temprano? ¿Pero por qué vas tanto al grupo? ¿Pero por qué te vas a meter? Aún dentro del seminario. Dentro del seminario que yo era el más indio, dijo ahí una persona, el más burro. Pero pues yo me levantaba y hacía, y muchos de verdad desde el principio, le agradezco a Dios ese regalo desde el principio. Cuando llegó el momento de meterme al seminario, hubo un retiro. No sé, aquellos compañeros que me estaban ayudando para acercarme a Dios, empezaron a muchos a decir, ¿pero por qué? Porque él tiene poquito tiempo y el que se espere. A mí me lanzaron la red, me lanzaron la propuesta como a todos ellos. Claro, es cierto, ellos llevaban un proceso vocacional de 1 o 2 años o más. Yo tenía unos meses. Pero simplemente me dijeron, ¿tú entiendes a Jesús? Sí. ¿Lo quieres seguir? Sí, nunca pensé en meterme al seminario. Pues ya te puedes quedar. ¿Quedarme? Y mi mamá y mi papá, ya les avisamos, no te preocupes. Ya les hijos de su madre. Y entonces a ellos les incomodó, pero porque ya no era cosa mía, Dios me lo propuso. Y muchos momentos así, pero ¿por qué te dicen a ti que hagas esto? No sé, pregúntales a ellos. Pero esto no quita en que uno no deje de ser fermento. Las resistencias de la masa, las contrariedades de la vida, no serán impedimento para aquel que se ha decidido llenarse de Dios y ayudar a que otros se llenen de Dios.
Grábenselo en su corazón. Yo voy a ser fermento y no lo voy a abandonar. Seguiré fermentando mi masa, mi mundo, mi familia. Seguiré siendo fermento de mi iglesia. Cuentan que en un tiempo muy duro de la iglesia, muy duro a nivel interno, surgieron dos hombres. Uno se llamaba Francisco, otro Martín. Los dos miraban que la iglesia estaba mal, como tú y yo quizás la vemos. Un día, Francisco en oración escuchó una voz que le decía: Francisco, reconstruye mi iglesia. Francisco pensó que era una ermita. Ay, pues aquí le voy a arreglar y le voy a hacer más techo, semina, le voy a arreglar el piso. Se refería a la iglesia universal, a la iglesia católica. Martín también vio, pero Martín dijo que no. Dijo: no, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece. Y se retiró Martín. El que va a ser fermento entiende que la masa, al llegar a la masa y fermentarla, se encontrará una masa que quizás haga resistencia. Pero eso no lo quita, al contrario. Como dicen en mi pueblo, cuanto más bravo sea el toro, mejor la corrida. El viento y el agua hacen que el árbol eche raíces más profundas. Jesús no desistió de su pueblo. Y dice aquí, terminando y concluyendo el Evangelio: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros de allí por la incredulidad de ellos. Pero después volvió, siguió. En este rato no se dejaron fermentar, pero volveré. Vemos el campo, vemos la masa, y nosotros no dejamos de fermentar. Quizás no vamos a fermentar como quisiéramos, pero el fermento va a llegar. La masa se va a fermentar toda. Mi papá y mi mamá se van a salvar, y mis hermanos. Y voy a venderlo todo con tal de que sean fermentados. ¿Qué tengo que vender? ¿Mi orgullo? Para que no me afecte cuando me critiquen. ¿Mi soberbia? Para no hacerlo sentir mal, lo vendo. ¿Qué tengo que vender? Mi vergüenza y ser descarado y anunciar la verdad y el bien y la justicia, la vendo. Mi vanidad, ya el limitarme o quitarme muchos gustitos, los quito. El que encuentra el reino de los cielos en un campo, lo entierra, y de tanta alegría va y vende todo lo que tiene, porque va a comprar el campo. Y el campo será comprado y la masa será fermentada para gloria de Dios. No dejaré de fermentar, no dejaré de llevar a mi familia a Dios. Aunque muchos digan: ya no le digas, ya no lo invites. Buscaré las palabras, me haré necesitado. Dame creatividad, dame sabiduría, Señor, porque yo lo quiero hacer. Dame esa habilidad que haces para que conquiste corazones, para que los atraiga hacia ti, pero que no se pierda ni uno. Quiero invitarles, porque aunque en casa, en nuestro pueblo, nuestra colonia, familia, se resistan y no seamos recibidos, no dejaré de fermentarlos siempre. Yo creo en la humanidad y por eso ofrezco mi vida a Dios. Yo creo en la iglesia y por eso me consagro. Creo en mi familia y en todos. Yo creo en Dios y sé que el reino de los cielos está llegando a muchos,
Ayúdame, acompáñame, para que muchos disfruten lo que tienen derecho. Ayúdame, ayuda a la iglesia que sufre, a la iglesia necesitada. Di conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Quiero comentar una cosa antes de retirarme. Se me ha estado recomendando hacer las reflexiones desde la página. Voy a poner mi página en mi perfil, porque muchos, no sé qué pasa, que cuando están viendo la reflexión, como que lo saca y tienen que volverse a conectar. Y dicen que ya en la página no lo harán. Entonces vamos a ir haciendo cáliz. ¿Les parece? Les agradezco mucho y les bendigo. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Ahorita les conecto la página y hablo unos 5 minutos por la página. Hasta luego, que Dios los bendiga.